Bienvenidos a Norte Político, el podcast donde conocemos la trayectoria de los personajes de la vida pública del Estado y del país para descubrir su brújula política. Y en esta ocasión nos acompaña Luis Aguilar, bienvenido. Pues buenos días a Sí. todas y todos. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí contigo, Manuel, y de poder saludar a todo tu amplio auditorio a través de este podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y la intención en este podcast es poder platicar con el entorno político del Estado que ha vivido distintos fenómenos a través de los cambios de diferentes partidos. Incluso Chihuahua ha sido pionero en tener diferentes partidos políticos en el poder. Y uno de ellos es indudablemente el PAN, que ha sido un bastión sin duda a nivel nacional y a nivel estatal. Pero vayamos hacia atrás. ¿Cómo comienzas tú en la política? Híjola, hay una parte en donde siempre tienes un primer acercamiento. Yo me acuerdo mucho cuando estaba joven, a los 14 años exactamente, mi papá participó, cuando yo tenía 11, comienza y participa para la diputación local. Y entra en el 92, fue cuando entró en aquella mayoría histórica, panista me refiero, era el primer cambio, hablando Así ahorita de es. los cambios que tú comentas, y entra a la legislatura, y yo hasta ese punto todavía me mantenía un poquito al margen, no me apegaba mucho, pero recuerdo mucho cuando a mi papá saliendo de esa legislatura, contiende para la presidencia municipal de Camargo, y no le favoreció el momento. Yo recuerdo, ya tenía 14 años, 3 años después, y recuerdo mucho yo de ese sentimiento tan fuerte de mi papá por tres cosas básicamente. Había una pasión muy fuerte por lo que hacía, había una vocación, una parte importante de la vocación, que esa no la sabes hasta que lo experimentas, ¿verdad? Pero a mí también en su momento me pasó. Y luego la idea esta de trascender. Yo creo que esas tres cosas son bien importantes y es lo que te acerca y te da en mi caso ahorita te platico lo que me sucedió después, pero mucho de lo que haces, mucha de la persistencia, sobre todo en este tema político, porque de pronto los números no se dan, te obliga y te da la pauta para seguir insistiendo en ese tema. Entonces básicamente fue eso. El primer acercamiento fue por la admiración que le tengo a mi padre. Luego ya participé de manera personal yo, ya cuando participo pues te das cuenta de que hay una vocación en ti, en que verdaderamente quieres hacer cambios, y al final del día la idea esta de trascender, que va mucho más allá de solamente trascender en lo familiar, sino trascender, dejar huella en este Chihuahua que todas y todos queremos, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros años en los que veías a tu papá inmiscuido en los temas políticos y tú lo viviste en una etapa de formación Sí. de tu vida? ¿Te sentías politizado? ¿Investigabas respecto a algunas ideales o veías el ejemplo de tu padre? ¿Cómo fue esa etapa de aprendizaje? Yo creo que en un comienzo, cuando tenía 11 años, no le tomé mucho la atención. Ya después a los 14 es cuando recuerdo que sí empecé a analizar un poquito más la situación. Ya lo escuchaba en radio, precisamente, ya lo escuchaba. Anteriormente no lo escuchaba, pero ya escuchaba cuando estábamos ahí en tu casa, ahí en Camargo. Prácticamente la radiodifusora en aquel entonces que más contenido político hacía para la región estaba a 1 cuadra y media de la casa de mi mamá, de mis papás. Y a mediodía lo estábamos escuchando, ¿no? A la hora de la Sí, comida, claro. y sucedió un tema, mi papá se arrancaba inmediatamente a la radio y ya lo continuaba yo escuchando, y de pronto de verdad esa pasión con la que él vivía el tema en aquellos años, no sé, fue despertando algo en mí, y dije, bueno, en algún momento voy a participar. Pero yo tuve una enseñanza también muy padre de mi papá, que en alguna ocasión me dijo, mira hijo, primero va buscando tu formación personal. ¿Qué quiere decir esto? Que no hagas en un principio la carrera política, que no la hagas desde un principio, que no, en resumen, que no vivas de eso, para que tengas tú la holgura de poder hacer y decidir lo que tú quieras, que no estés obligado de alguna manera porque vives de eso. Pues si tomas una decisión puede ser que te corran o te salgas o Claro. quedes mal con alguien y te tengas que ir. Al final del día se trata de primero resolver de alguna manera tu situación financiera, tu ingreso, y luego ya después hay una posibilidad de participar. Y así sucedió tal cual. Yo tuve la oportunidad de estudiar la prepa aquí en Chihuahua, me vine a la prepa aquí, luego me fui un año a estudiar inglés a Inglaterra, después me regresé otro año y medio aquí a Chihuahua,
me fui a Monterrey 3 años, la universidad la terminé en 4 años y medio, y terminando me fui a Camargo, y aquí te platico una enseñanza bien padre cuando llegué. Claro. De pronto tú me dices si agarro mucho vuelo. No, claro, adelante, pues de eso se trata. Entonces llego a Camargo un día y ya ahora sí que con diploma en mano, ¿no? Y se le entrego a mi papá. Yo siempre fui de boleta en mano. Cada mes le entregaba la boleta en la mano porque pues todavía no existía el internet tan sofisticado, Sí. ¿no? Entonces, había que informar. Y tal cual llego y le entrego el documento, ya el título liberado y todo bien. Y le digo, oye papá, por historia nosotros somos agricultores. Mi abuelo fue de los primeros cebolleros de la región y por herencia le tocaron a mi papá un par de ranchos y inclusive uno de ellos estaba a mi nombre y otros allá a nombre de él. Y le llegué y le dijo así tal cual, oye papá, yo tengo una hermana, esta parte también es importante, nomás tengo una hermana Sí. y es menor que yo 4 años, ella todavía está estudiando en ese momento. Y le digo, oye papá, entonces yo en qué rancho me meto, qué te voy a ayudar o cómo nos vamos a organizar o qué. Se me quedó viendo a la cara y me dijo, textual, así, en el rancho no cabemos. Entonces, de pronto se me vino un poquito la emoción abajo, todavía me acuerdo y hasta se me quieren salir las lágrimas. Y me voy a la oficina de mi mamá, en la entrada ahí tiene una oficina y me pongo, agarro un cuaderno, literal un cuaderno, y me empiezo a escribir. ¿Qué puedo hacer aquí en Camargo que no haya, que hay en otra ciudad y que aquí falta? Y empecé a buscar la distribución de todo lo que se te ocurra, ¿eh? Y sí puedo decir marcas. Sí, claro, claro. Empecé a buscar Sabritas, Gamesa, todas las cervecerías, las refresquerías, las de construcción, todas las distribuciones que se te ocurren empecé a buscar. Y en aquel 2004 conocí al regional de Pepsi, del refresco. Ok. Y tuve mucha interacción con él hasta que en agosto del 2004 abrí la distribución de Pepsi en Camargo. No existía antes. No existía. Básicamente llegaba poco producto de Delicias. Ok. Era una zona que no estaba atendida de manera presencial, que estaba como control remoto ahí medio raro. Y con esta idea de tener más presencia, posicionar la marca y salir adelante, me dieron la oportunidad de ser distribuidor. Y abrí Camargo, San Francisco y La Cruz. Ahí teníamos en aquel entonces 657 clientes. Mis clientes obviamente son los abarrotes, los Mercado Moderno también, claro, que es el súper y las demás. Y el tradicional, ¿no? Que es donde está el gran parte del volumen, en este caso de Pepsi. Y empecé, yo viví algunos años del 2004 al 2007 de día y de noche ahí en la Pepsi. Yo abría la bodega al cuarto para las 7 de la mañana y cerramos a las 7, 8 de la noche. Tenía horario corrido yo en aquel entonces, de lunes a sábado. Los sábados yo creo que ahí viernes y sábados son los días que más se trabaja. Y está muy entretenido, ¿no? Porque todos los días sucede algo diferente, algún cliente te habla, claro, tienes algún problema. Luego, esta formación ahí en Pepsi es muy padre porque la metodología te va obligando a cada vez ser mejor y luego tienes variables muy puntuales de seguimiento y tienes indicadores, inclusive te dan premios cuando los indicadores los sobrepasas y está bien interesante. Ahora sí que es una escuelita, es una formación muy padre ahí en la Pepsi. Y durante toda esta etapa estudiantil que sales ya al mundo laboral, ¿tuviste todavía la espinita del tema político o lo habías dejado como de lado? ¿Y qué pasaba por tu cabeza? Decías, bueno, pues a lo mejor voy a organizar hasta un gremio aquí para poder liderarlo o participar en alguna elección. Fíjate, y ahora vuelvo a esa pregunta que tú me dices, es muy importante, porque yo me había quedado con la idea de los 14 años de algún día participar. Y ya de alguna manera estaba generando mi patrimonio personal, mi ingreso permanente, para no tener que depender de eso. Y dije, bueno, ¿cómo le hago ahora sí para poderme ir metiendo a la política? Pero no era yo de la idea de meterme al juvenil y luego darme de alta en el partido. Mi idea no fue esa. Entonces yo dije, mejor voy a tratar primero de meterme a la sociedad civil, a participar en estos, y ya después se van a presentar las oportunidades. Entonces empecé. Después de eso, de lo de la Pepsi, ya mi papá me prestó un rancho, empecé a sembrar cebollas y chiles y nogalitos desde aquellos años, y me empecé a meter a la FECHAC, y luego me metí a Canaco, y luego agarré lo poquito de Coparmex que había,
y empecé a meterme en las sociedades de padres de las escuelas de mis hijos, y ya empiezas a penetrar, ya te empieza a conocer la gente, ¿no? Claro. Al final del día era una actividad más desde la sociedad civil que desde el propio partido. Un día, en el 2007, un presidente municipal me habla, yo no participé ni en campaña, ni en el partido estaba, te digo, no estaba ni dado de alta ni nada, y me habla y me dice, oye Luis, quiero invitarte a que seas director de fomento económico. Y luego yo primero me dije, híjole, o sea, qué padre, suena interesante porque vas a aprender mucho, pero voy a tener que descuidar el changarro. Entonces era un problema porque sí, te digo que era de lunes a sábado y tiempo completo. Y hablé con mi papá, le dije, oye papá, me está invitando Genaro a ver si le ayudo ahí con fomento económico. A mí sí me gustaría porque pues, por la posibilidad de aprender algo nuevo. Y me dijo, y la primera respuesta de mi papá fue que no. Dijo, no, ¿qué te estás metiendo eso? Y que quién sabe qué. Y así sucedió. Después, un par de semanas después, me dice, ¿sabes qué? A lo mejor sí estaría interesante que le entraras. Y yo lo consulté a él por el tema de que me ayudara con el negocio, ¿me entiendes? Al final del día él me iba a tener que echar la mano ahí en la Pepsi. Si no, ¿cómo le hacíamos? Y ya me fui a Fomento Económico, una experiencia muy grata. A mí yo tenía mis carpetas a mí me interesaba mucho el proceso de atracción de inversión, que es una parte que me apasiona mucho. Y yo tenía mis carpetas de las diferentes industrias que yo estaba invitando, por ejemplo, comercial, industrial y de servicios y demás. Y me recuerdo mucho, yo en las mañanas abría la carpeta, por ejemplo, de agroindustria, que a mí es la parte que mucho me ha gustado, y le hablaba a Border Foods de Estados Unidos para tratar de jalarnos una procesadora de jalapeño, y le hablaba a la Costeña, y le hablaba a la Morena, y así, yo tenía diariamente, hablaba y mandaba correos. Tenía que ya por cierto no lo he visto, pero tenía un paquete de promoción bien interesante, donde venía en 20 filminas, te dabas cuenta de qué era Camargo, qué te ofrecía Camargo, en términos de mano de obra disponible, en términos también de ubicaciones disponibles, bodegas, terrenos industriales y demás, y tenía mucha información, que esa me ayudó, y aquí le agradezco al gobierno del estado de aquel entonces, Adán Gómez se llama el de promoción, amigo mío. Y le digo, órale Adán, le digo, no seas gacho, o sea, siempre promueve nomás a los 5 grandes y los medianones ahí andamos siempre con una mano adelante y una atrás. Siempre, sí. Total, nos fue muy bien. Fui director también de la incubadora de Camargo. En aquel entonces la incubadora, este dato es bien importante, nos llevamos el 50% del recurso asignado para el Estado, en aquel entonces cuando había Capital Semilla. El 50% del recurso nos lo llevamos a Camargo para toda mi gente de la incubadora. Entonces nos volamos la mitad de todo el Capital Semilla del Estado para la incubadora de Camargo. Era una incubadora modelo a nivel Estado. Claro que traemos un modelo de la UPN, que lo estábamos ahí, digamos, utilizando, que ellos nos lo habían pasado, pero que era muy, muy ágil, porque en un año te graduaba a ti como emprendedor, y pudimos hacer muchos proyectos desde recicladoras de llantas. ¿Qué otros proyectos tuvimos ahí interesantes? Recicladoras de paramuebles, hacemos también muebles con artículos reciclados, también procesadoras de productos agrícolas, también había temas también comerciales. Estuvo bien interesante, y bueno, pues eso me dio mucho la posibilidad de hacer relaciones. Yo todavía no estaba en el partido ahí. Sí. ¿Quién era el alcalde en ese momento? Genaro Solís. Okay. ¿Era emanado del PRI, del PAN? Del PAN. Del PAN, ok. Del PAN. Y así quedó. Y yo tenía en ese entonces la ilusión, fíjate la ilusión que tenía, de llevar a Camargo el cine. No teníamos cine, era increíble, no había cine en Camargo. O sea, para ir al cine tenías que venir a Delicias o a Chihuahua. Y ya pues al trasladarte a Delicias, pues ya era la misma de casi irte hasta Chihuahua, ¿no? Total, se termina esa administración, no concluí lo del cine, batallé mucho, y le hablé una vez a Jaime Ramírez, de Organización Ramírez. Estuve con él en la escuela ahí en Monterrey, y le digo, oye gacho, no tengo cine en mi pueblo. Y luego me dijo, habla con este pelado. Y ahí me fue pasando con gente, y no logré concretar. Porque, ¿cuáles eran como las
los elementos para que pudiera haber un cine en ese entonces en Camargo, porque ya estamos hablando de tiempos recientes, Sí, no tan lejanos, no. y Camargo tampoco es una ciudad pequeña, o sea, bueno, es una ciudad pequeña, pero no es un pueblo, vaya. No, me acuerdo cuando le hice el paquete de promoción, pues obviamente incluía Camargo, San Francisco, La Cruz, La Perla, Hércules, Sí. y le metía todas las comunidades y demás. Ejidos y todo. Todo para tratar de abultar el número de habitantes, que ese es el principal Ok. bloqueo en aquel entonces. Ellos tenían un formato de cines, aquí como los de Chihuahua, en donde te ponen más de 10 salas, o 15 o 20 salas, y son formatos muy grandes. Entonces yo le decía, es que deben de hacer formatos. Yo no sé si de ahí salió o no, pero yo me aferraba. Hagan formatos para ciudades medias. O sea, no pueden estar. O sea, los de las ciudades medias. Antes había cines. En Camargo había 3 cines. Ajá. Llegó a haber 3 cines antes. Y luego de pronto ni uno, ¿no? Ok. Cuando llegó la. Total. Se termina la administración, entra otro presidente, me invita para que yo siga ahí en Fomento Económico. Me dijo, quédate en Fomento Económico, ayúdame desde ahí. Yo ya traía algunos detalles en el negocio. Y le dije, no me puedo quedar, pero te ayudo desde fuera, no me pagues, yo te ayudo, déjame el tema del cine, ese yo lo doy seguimiento porque ese es mío, güey. No te preocupes por él, yo me voy a aferrar, soy bien aferrado. Cuando quiero algo, ahí estoy. Ok. Y ahorita te platico de lo político que así salió. No, y aparte venías de la iniciativa privada, Sí. que, digamos, se consigue de forma... los objetivos son... Las metas, pues, son más fáciles de llegar y en política es distinto, ¿no? Es distinto, así es. Y total, en esta administración del 10 al 13, tuve ya acercamiento con Cinemex también, ya de manera presencial. Les llevamos el paquete de incentivos que tenía que ver ya con las locaciones y el armado del paquete completo, desde lo financiero hasta lo físico. Y al final del día, un día le digo al alcalde, mira, vamos a hacer esto, vamos a anunciar a Cinemex. Y voy a venir y vamos a anunciar a Cinemex. En lo que anunciamos a Cinemex, nos va a hablar Cinépolis, vas a ver. Y así pasó, lo anunciamos a Cinemex. Al día siguiente, Cinépolis, oye, yo quiero estar, y quién sé qué. Y ya, hoy en día ya está Cinépolis en Camargo, vive padre, muy bonito, hicieron una placita, don Luis Lara, por cierto, en paz descanse. En paz descanse ahí. Don Luis Lara nos ayudó mucho, es inversión de él, es un terreno de él. Y ya pues básicamente ya tenemos un espacio para las juventudes, ¿no? Que no anduviéramos nomás en la calle ahí buscando alguna cosa, que tienes una oportunidad de ir al cine. Y al final, cuando esto termina, lo del cine, en el 2013, ahora te estoy hablando, llegó la gente del partido ahí a tu oficina en Camargo, la oficina de la Pepsi, y me tocaron la puerta, y queremos platicar contigo, el 2013, órale, cuando quieran. No, pero recíbenos en tu casa. Muy bien, sí, en la noche vayan a mi casa, ahí en Camargo. Y al final llegaron en la noche, y llegaron como 20 gentes, y todo el equipo de gobierno, todos los directores. Pues queremos que tú seas el candidato a la presidencia municipal. Ándale. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Cómo fue esa sensación? Porque no lo esperabas. No, salí corriendo y luego, o sea, oye, que quieren que sea el candidato a presidente municipal aquí en Camargo. Y ya total, voy y les digo, miren, la verdad no me siento listo para ser presidente municipal de Camargo. La situación estaba, en ese momento el municipio lo gobernaba el PAN. El estado era cuando estaba Duarte, entonces había un prismo también muy fuerte en el estado. Y yo les dije, no me siento listo, es una responsabilidad grande ser presidente municipal, no es cualquier cosa. Claro. Para empezar, tienes a tu disposición a la fuerza pública. Una decisión mal tomada puedes afectar a muchas personas. Y es algo de los reclamos que yo le tengo al gobierno federal ahorita, que también el no hacer cosas o el omitir, la omisión, también es un acto de corrupción. O sea, porque no estás utilizando bien los recursos para darle resultados a la gente. Y yo no me sentía listo. Y les dije, no, ¿saben qué? Yo no puedo. No tengo todavía la visión periférica y el equipo, y son varias cosas, no es nomás las intenciones. Claro. Entonces, total. Pero te emocionó por dentro el hecho de ser considerado. Sí. ¿Cómo fue? Porque aparte era un sueño Uh-huh. de poder participar en algún momento y no llega a través de una curva de aprendizaje como a lo mejor una diputación local o una regiduría, a lo mejor, sino de ser presidente municipal. ¿Te sentiste como apapachado en ese momento? No, sí se siente muy padre, pero también sientes la responsabilidad. Claro. Dijo un señor, el problema no es si pierdo, el problema es si gano. O sea, lo voy a hacer. Total,
Después de varias reuniones y visitas, me recuerdo una vez también me subieron a la camioneta, acompáñame por un valero, y me trajeron hasta acá, hasta Chihuahua, y ahí me traían, y ándale. Había un amigo, el licenciado Mario Aguilar, que también se apellida Aguilar, casualmente es de Camargo, pero no somos parientes, no somos nada. Es de otros Aguilar, ellos vienen de ahí, de por ahí de San Francisco de Conchos, y nosotros venimos, según mi abuelo me platicaba, de por acá, por Zacatecas. Entonces, no somos nada, pero él estaba en desarrollo rural del municipio en ese entonces, y me dice, ándale, escoge, ¿qué quieres, la presidencia o la diputación? Yo quiero jugarla contigo, y quién sé qué. Le dije, Mario, nos van a andar diciendo que somos primos, para empezar, y eso nos va a afectar, y tú sabes, pues no somos nada. Claro. Y por más que lo digamos en el radio, nosotros nos van a seguir diciendo que y nos va a afectar. Y al último me convencí, y les dije, bueno, pues le entro a la diputación local. Él entendió que estaba complicadísimo porque Jiménez, Saucillo, básicamente todo, la Cruz San Francisco, todo estaba pintado de PRI. Camargo era lo único que estaba así como que por el lado del PAN. Y le dije, pero vamos. Yo para decir, aquí aprendo, algo aprendo de las campañas. Y mi papá no se metió nada en la campaña, a pesar de que él ya había vivido 3 o 4 campañas, no se metió mucho, me ayudó mucho en el tema del negocio, la verdad. ¿Sentías a tu papá orgulloso como de seguir esos pasos de la política? Pues sí, de alguna manera sí le gusta, él es muy apasionado también en eso. Y al final, no nos fue bien en el 2013, empatamos Camargo, perdimos 3-1 Saucillo, perdimos 3-1 Jiménez, todo perdido 3-1 casi. Y se reía mucho el del radio de Camargo, Tony, un amigo, sí. Porque yo al día siguiente de la votación, pues llegué así como me estás viendo ahorita, yo llegué riéndome al radio, le dije, ¿qué onda, Luis? ¿Qué andas haciendo? Le dije, pues dame chance de hablar, ni todo darle las gracias a la gente. O sea, le dije, pues mucha gente votó, no nos fue bien, pero pues no pasa nada. Claro. Y ya yo fui a las de Jiménez a dar gracias, a las de Camargo, andaban todos lados dando gracias, duré como una semana dando las gracias. ¿Ya habías vivido una campaña previamente o no? Digo, porque aparte es diferente, ¿no? O sea, pero haber participado en una campaña no es lo mismo que ser el titular, el candidato. ¿Cómo fue esa experiencia de estar dentro de la campaña, ver la organización, a la gente, movilización y demás? Pues al final del día eran momentos complicados para el PAN. Había un PRI muy organizado. Me acuerdo cuando salíamos de las visitas domiciliarias. Nosotros salíamos pues juntábamos personas para ir en una brigada. Y resulta, decías, oye, pues aquí andan detrás de nosotros los del PRI, lo que pasa es que el PRI traía 10 brigadas y nosotros nomás éramos una. Entonces, para donde fuéramos, pues ellos también andaban, al final del día andaban tras de nosotros. Pero bueno, fue una experiencia padre porque entiendes muchas cosas, a pesar de, yo creo que es donde más aprendes, cuando le va a uno mal es cuando uno aprende. Y me he ido muchas veces mal en los negocios, si quieres ahorita te platico, y es donde también he aprendido. Entonces, de ahí, en el 2015 me vuelven a invitar, pero de candidato suplente de Mario Mata para la Diputación Federal. Esta campaña también la hice completa, de 6 meses, de enero hasta junio me la aventé. Le dije, Inge, yo voy a ser como si fuera candidato titular. Yo si me meto algo, me meto ahí en eso, y luego este tema del aferramiento que te digo. Sí. Y ahí iba otra vez en el 15, no hombre, en el 15 nos fue peor que en el 2013. O sea, porque era Tony Meléndez, nos hicieron a Tony Meléndez enfrente. Y yo le digo a Tony Meléndez, ¿cómo eres ingrato, Tony? Este asunto es de indios con indios, no así. Y nada, se ríe él, Tony. Total, nos fue peor, no nos fue bien. Y yo seguí insistiendo. En el 16 me metí de coordinador del PAN en la región, en la campaña. No fui candidato, pero me metí de coordinador. Ahí ya estabas afiliado, ya había cambiado la visión esta de, bueno, no, tal vez no quiero pertenecer al partido, o seguías bajo el manto empresarial dentro del partido. No, fíjate que 2 veces esas que te digo que fue titular para lo local y la suplencia de la federal, no estaba yo activo en el PAN, no era miembro activo todavía, y ya había intentado hacer el examen, pero no me había llegado el registro. Okay. No pasa nada, al final del día puedes participar como ciudadano. Claro. Y después, en el 16, te platico, me hice coordinador, ganamos la región, me meto de coordinador de gabinete del municipio, dura 1 año y medio, y en el 18 me salgo ahora sí para la diputación local.
Y ahí ya nos fue muy bien, ahora sí. Ganamos todas las casillas en el 2018 en Camargo. ¿Cómo fue ese proceso de la elección del 2016, que muchos consideran una victoria sorpresiva de Javier Corral? Precisamente por lo que decías, estaba César Duarte en el poder, Sí. tenía controlado gran parte del estado y por el contrario pierde muchas cosas importantes en ese entonces. ¿Cómo fue esa elección? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo analizaste? Sí había como un sentimiento de la ciudadanía sobre el gobierno, pero no era muy manifiesto. Tú tocabas, porque andamos en la calle, tocabas y no te decían nada. Digo, los que te decían, había muchos que te decían que sí, ¿no? Que era la gente, pues básicamente los panistas. Pero había muchos, famoso voto switch, que no te decían nada. No te decían, gracias por venir. No te decían si te iban a apoyar o si no te iban a apoyar. Entonces era una especie rara, de campaña rara. Y luego el día de la votación recuerdo que había mucha gente en las casillas. Oye, hay mucha gente. Hay mucha gente y se empiezan a dar los resultados. Y Javier muy arriba. Nosotros en Camargo sabíamos que sí andábamos bien. Pero Javier también salía muy arriba y muy arriba y muy arriba. Y ya lo del estado fue una sorpresa. Claro. Yo no tenía contexto ni de Chihuahua, ni de Juárez, ni de otras ciudades. Pero al final del día yo sí creía que iba a ganar Javier en Camargo. Porque nos íbamos a ir ahora sí que nos íbamos a ir en la bola todos ahí en Camargo. Claro. Y ya me meto en el 16 a la coordinación de gabinete que te platicaba. Y en el 18 nos fue muy bien en la elección, ganamos todas las casillas de Camargo. Y luego viene el reto de que me vine aquí a... Perdón, ¿cómo fue esa campaña? Que ya era la segunda campaña que ibas por tierra. Bueno, la tercera, pero la segunda de titular. Ya tenías un contexto diferente, ya veías como, bueno, pues acá los errores que cometimos en el pasado, sí. Pues aquí hay que poner atención. Ya estabas muy politizado en la organización de tu campaña. No, ya le vas entendiendo. Es que cuando llegas la primera vez, así me pasó, llegas y piensas que la campaña pues es pegar engomados, ir al radio, tocar las casas, poner el volante, entregar volantes y poner el anuncio y poner y dar ahora sí que dar la propuesta y esas cosas. Y al final del día, esa es una parte importante, pero hay una gran parte importante de la campaña que no se ve y que es lo que te opera, realmente para que la gente se incentive y vaya y vote, o sea, todo el proceso. Entonces, esa parte yo no la viví en el 2013, entonces no la entendía todavía. Y ya en el 18, ya lo operamos con más tiempo, y por eso te digo que nos fue muy bien, ganamos todas las casillas en Camargo, perdimos los demás municipios, pero con Camargo nos bastó. Y al final del día me vengo al Congreso, duré, te has de acordar, 1 año y medio en el Congreso. Perdón, quiero hacer una pausa ahí en la elección del 2018. Fue difícil la ola de Morena porque en ese entonces es cuando aparece el espectro político de Morena como tal. Y probablemente ya el rival no era el PRI, sino Morena porque tenía... pues la ola de Andrés Manuel López Obrador. ¿Fue difícil combatirlo en ese distrito como campaña? No. ¿O no permeó en ese entonces Morena ahí? No, fíjate que nosotros en la región, te hablo de Camargo, San Francisco, La Cruz, inclusive Saucillo, Jiménez hay un poco de Morena y Jiménez, pero en la región no. El tema del agua les pegó muy duro. Nosotros, pues yo soy agricultor, te digo ya desde aquel entonces, claro. y hemos estado muy pendientes del tema del agua. De hecho, cuando fue aquella sesión histórica en la falda de la presa, sí. Yo di el mensaje. Primero, aquí en el Congreso responsabilicé a Andrés Manuel de lo que pudiera suceder en la presa por las acciones que ellos estaban haciendo. Y pues de ahí tú sabes que pasó lo de Jesse, lo de nuestra gente en la cárcel y un desorden, ¿no? Y allá fui y lo invité para que vinieran y vivieran lo que los agricultores estaban viviendo. Es que es bien difícil, estás a medio ciclo. Los cultivos es difícil, está complicado. Por ejemplo, ahorita está muy barato todo. Las cebollas están empezando a salir a 3 pesos. El jalapeño todavía no empieza a salir, pero también está muy, muy barato. Estás tú en una situación complicada, tratando de sacar sustento para tu familia, y llega el gobierno federal y no solamente no te ayuda, sino te quita. Claro. Hijo de entonces si la raza se calienta, esa es la verdad. El agua, el tema del agua es muy largo, pero no hay una solicitud lógica para que el agua camine de Chihuahua a Nuevo León y Tamaulipas. No, en aquel entonces yo les hice una corrida en una lona y le digo, miren lo que vale si se llevan el agua de Chihuahua a Nuevo León
y la venden a 20 pesos, se las puse barata, a 20 pesos el metro cúbico para la industria. Esto es lo que se quieren llevar, o sea, miles de millones de pesos. Y al final del día, pues nosotros estamos muy apegados al tema del agua, entonces eso no ha permitido que Morena permee mucho ahí en la localidad. En las últimas elecciones Morena no ha sido el rival a vencer, ni el PRI. MC un poquito. MC ha sido el que de alguna manera ha estado acercándose al PAN, pero te digo, en el 18 ganamos todas las casillas, en el 21 ganamos todas. Perdón, y ahí en el 18, volviendo al 18 otra vez, sí. ¿Ganas? ¿Cómo fue esa sensación de ahora sí encabezar un proyecto ganador y vas a venir al Congreso de Chihuahua? Sí. ¿Sabías a lo que te ibas a enfrentar? Llegar al Congreso, había un entorno en el estado ya completamente panista, entonces digamos no iba a ser tan complicado, pero ¿cómo fue esa sensación, ese momento? No, digo, cuando ganas bien padre, ¿verdad? Que estás allá y órale, y la fiesta, y la música, y lo que tú quieras esa noche, pero ya cuando vienes al Congreso y ahora sí, ¿cómo se va a comer este asunto? Wow. Y yo empecé, esta parte es importante, como yo no conocía cómo operaba el Congreso, me apoyé mucho en un amigo que se llama Enrique Acosta. Él duró en el Congreso mucho tiempo, se acaba de jubilar del Congreso. Uh-huh. Y él me explicó a pie de detalle cómo funcionaba el Congreso del Estado, cómo eran todo. Y luego hicimos, mi equipo y yo, un listado de los personajes. Entonces poníamos el nombre del diputado, qué hacía, dónde venía, como un historial de cada uno de ellos para entender cuáles eran sus posiciones y hacia dónde íbamos y cómo tratar los temas que a nosotros nos interesaban y tratar de sacarlos adelante. En aquel entonces muchos de los diputados del PAN eran reelectos, la gran mayoría. Yo entré fuimos poquitos los que entramos como primerizos, y no quedaban comisiones casi, porque pues, ya estaban nosotros, no era hecho. Todos tomaron las presidencias. Sí, entonces quedó salud, y les dije, oye, ¿tú salud? Y les dije, ¿yo con salud qué? ¿Y de qué? Yo no conozco nada de salud. Les dije, pero bueno, yo toda mi vida me he cuidado, yo toda mi vida he hecho ejercicio, yo toda mi vida he tratado de alimentarme bien, eso sí es una formación mía. De hecho, claro, vendo un producto que le vendo al súper, a Walmart y así. Es un negocito que tengo con mi mamá y con mi hermana. ¿Cómo se llama? Para que aproveche de ir la cámara. Se llama ONA. Okay. ONA, que significa saludable en Tarahumara. Ese fue nuestro tercer intento en la agroindustria, en tratar de darle valor al campo. Ahorita te platico. Bueno, te platico así rápido. El primero fueron unas salsas caseras del norte. Okay. Hicimos una serie de errores y salimos con unas salsas caseras del norte. Yo me iba a Monterrey a tratar de venderlas a la central de abastos y aquí y allá, y no nos fue bien. La verdad es que no nos fue bien en ese. Y luego un segundo intento, hicimos unos chocolates con nuez que les pusimos Ruji. Ruji significa almendra también en Rarámuri. Ajá. Y tampoco nos fue muy bien. Muchos errores en la comercialización, en la distribución. Híjole, o sea, también ahí la regamos. Y ONA ya es el tercer intento de la familia para darle, y es una barra, en realidad es una barra, pero es un suplemento alimenticio en forma de barra, 100% natural, no tiene aditivos ni conservadores. Yo la hago para dárselas a mis hijos para que se la lleven a la escuela, ya están curados. Y al final del día era un alimento que tú encontraras en la tienda de conveniencia para rápidamente poder nutrirte algo, ¿no? Porque al final del día llegas y hay puras papitas y claro, chocolates. Entonces, pues de ahí nació la idea, nos fue bien. Duramos como 3 años desarrollándolo en el Centro de Biotecnología FEMSA ahí en Monterrey. Y lo sacamos el producto y ya vamos caminando con el producto. De hecho, ya está, hoy va el comercial. Estamos en Walmart, en el súper. Ya vamos a entrar en Farmacias de Guadalajara. ¿Y has trasladado esa experiencia y esas caídas empresariales a la política? Sí. Y viceversa? ¿Te ha ayudado para tomar otro tipo de decisiones en política? Mucha de la lógica constructiva que yo hago diariamente tiene que ver con la parte de la iniciativa privada, y mucho lo traslado al orden público, y yo creo que ha sido parte de lo que me ha dado la posibilidad de ir avanzando. En la que te puedo, ahora si nos vamos a lo público, cuando Javier me invita a Desarrollo Social. ¿En qué año fue eso? En el día de la pandemia, así entré yo a Desarrollo Social y a los 2 días fue la pandemia, en el 2020. Pero saliste del Comité de Salud. Sí. El Congreso. Sí. ¿Quién era tu suplente en ese entonces? Era Jesús Manuel.
Jesús Manuel el Chalmita, el expresidente municipal de Jiménez. ¿Y él entra al Congreso? Él entró un año al Congreso, fue cuando empezó la pandemia y el Congreso también entró en un como receso, un tiempo. ¿Cómo te invita Javier? ¿Ya habías tenido relación con él cercana más allá de la campaña? ¿Y cómo sentiste cuando te dice? Porque pues es un brinco al gabinete estatal, es un brinco importante. Era un reto muy grande y ahora te platico. Cuando Javier se empezó a ir al runruno, que a lo mejor te invitan y que a lo mejor te invitan. Yo dije, es muy difícil, yo no lo haría, porque es como cuando un presidente municipal mueve a un regidor. El movimiento es complicado porque si te lo traes al regidor de director y por alguna razón la cosa no sucede, el director se devuelve a la regiduría y te puede generar un conflicto. Claro. Un conflicto ahí en el cabildo. Entonces, es más o menos lo mismo, pero en el estado. Y un conflicto en el Congreso es muy complicado. Entonces yo dije, es muy complicado a mí que me inviten, o sea, pero digo, estaría muy padre, ¿no? Porque otra vez vuelvo a lo mismo, puedes aprender muchas cosas y avanzas en lo que te platiqué ahorita en un principio, en el tema del poder trascender. Y con este tema y sirve que vamos checando si es la verdadera vocación. Y al final del día me invita, yo le pedí a todo mi equipo de aquel entonces 755 gentes de desarrollo social, la mitad en Juárez, la otra mitad en el resto del estado. Entra la pandemia y yo le digo, vamos a ser los últimos que nos vayamos, Aquí nadie esté pensando que no va a venir a trabajar, que por el COVID, que lo que sea, no. Aquí todos tienen que venir a trabajar. Claro que ya después se fueron dando los momentos en donde personas mayores y personas con alguna posibilidad de que se les complicara el COVID, pues sí se fueron a casa. Pero en lo general todos estuvimos trabajando todo el tiempo, nosotros jamás nos fuimos a la casa. Hicimos muchos programas bien padres. Yo creo que fue el año en que Desarrollo Social entregó más recursos a la gente. Te platico algunos de ellos. Las tarjetas para personas mayores, que eran depósitos mensuales, las tarjetas para personas con discapacidad, también depósitos mensuales, los apoyos para negocios que iban prácticamente en varias vertientes. 1 era capacitación, 2 era el crédito y 3 era apoyos a fondo perdido. Entregamos muchos subsidios en el estado, son muchos, El 60% de los apoyos era dirigido para mujeres. Esa era una de las políticas que yo tenía. Vamos a fortalecer mucho a las mujeres del estado. El 60% era para mujeres a chaleco. Salió un programa, el 60% para mujeres, el 60% para mujeres, y así. Hicimos un programa aquí en Chihuahua y en Juárez. No sé si te acuerdas que en la pandemia hubo mucha gente que se quedó sin trabajo. Sí, claro. Y ideamos un programa con los restauranteros. Juntamos aquí en Chihuahua 80 restauranteros, en Juárez creo que fueron 125 restauranteros, y entre todos la idea era que el gobierno les pagaba a los restauranteros un lonche, un diferente platillo diariamente, y ese platillo llevárselo a esta gente, a la gente que estaba sin trabajo. Y de verdad, ahorita lo platico muy fácil y muy sencillo, ¿verdad? Pero fue una operación de día y de noche, de lunes a domingo. Pero si vieras qué gratificante fue, me tocó, yo soy bien más inquieto que la fregada, y me subo con los restauranteros. Cuando empieza el programa, a ver, vamos a subirnos aquí con uno en Chihuahua, y luego nos vamos con uno a Juárez, y la otra es en Chihuahua, y la otra. Y en las entregas de los alimentos, había de todo, pero era increíble. Una vez una niña así gritando, mamá, ahora sí vamos a comer carne, mamá. Comentarios de esa naturaleza. Uh-huh. Un niño también una vez así, oye, papá, ahora sí vamos a comer, papá. Híjola, es donde dices, hay mucha necesidad y no te vayas hasta la sierra, aquí en Chihuahua. Claro. En Juárez mismo, yo no conocía Juárez, hasta cuando fui secretario de Desarrollo Social. Las orillas, Anapra, todas las colonias de las orillas están con una necesidad bárbara, o sea, no tienen acceso a lo elemental, a lo básico, y dices, bueno, como una ciudad como Juárez, que se jacta de tener casi pleno empleo, se jacta de tener la mayor inversión, y no se ve reflejado en calidad de vida elemental, mínima para nuestra gente. Está la situación complicada y fea. Total, nosotros buscamos mucho paliar ahí el tema de la pandemia con estas acciones, con estos apoyos.
apoyamos, yo tuve una meta muy interesante que les decía siempre, tenemos que apoyar 20,000 negocios, a ver cómo le hacemos, pero vamos a apoyar 20,000 negocios en el estado, unos con capacitación, así como te decía, otros con apoyo a fondo perdido, muchos, y muchos con crédito. Entonces, está interesante el reto. Y aparte lo veías como desde tú siendo empresario, Ujú. habiendo teniendo esa formación, pues lo veías como un reto, el tema de poder llevar a cabo acciones que pudieran apoyar a los empresarios, Sí. pero aparte el tema social. ¿Cómo fue esa transición al tema social? ¿Ya estabas un poquito metido o sí te sorprendió un poquito de repente ver las condiciones y la situación? Porque realmente en México el desarrollo social se traduce muchas veces en asistencialismo, pero aparte aquí era una situación extrema donde no había otra forma más que apoyar o económicamente o con despensas o con comida o de alguna otra manera. Sí. ¿Cómo fue esa etapa? A mí yo ya traía noción de lo que era el desarrollo social por la fundación, por la FECHAC, porque pues, ya había sido yo consejero de la FECHAC, tanto allá en la local en Camargo y también tenía mis participaciones en la estatal aquí en Chihuahua. Entonces, mucha del conocimiento que traía yo lo traía de ahí, básicamente, porque sí hay muchos reportes interesantes y sobre todo directrices que te dan también ellos en la formación de FECHAC para poder trabajar y darle más resultados a la gente. Entonces, hicimos unas mesas de alimentos muy padres, ahorita me estoy acordando, coordinadas con empresarios, con Luis Corral allá de Cuauhtémoc, con Banco de Cáritas aquí en Chihuahua. Y todo eso, de verdad que me ayudó mucho, no era yo solo, yo siempre ando preguntando, dicen que el que pregunta no se equivoca, Sí. y entonces más vale preguntar. Hicimos un padrón estatal, lo tratamos de impulsar lo más posible para que no duplicáramos apoyos, para tratar de darle el apoyo a quien verdaderamente andaba bien fregado. Y te digo que había muchos, a mí me constó mucho esa necesidad de nuestra gente. Yo creo que hicimos lo que debimos de haber hecho. No descansamos. Ahí pues mi familia fue la que resintió todo el año, anduve yo de la calle todos los días. Pero al final del día es parte de la satisfacción que te decía ahorita también, que te deja el deber cumplido, ¿no? Como se dice. Y yo creo que salimos adelante. Y tan salimos adelante que cuando me salgo de desarrollo social para irme a la campaña, a la diputación otra vez, a la reelección. Sí, ¿y cómo fue esa etapa de poder salir, te dicen del PAN o tú mismo buscas esa salida para poder buscar la reelección? Te había quedado al final de cuentas la espinita del Congreso todavía, por algo volviste. Sí. ¿Cómo fue esa etapa, ese proceso de poder tomar la decisión de volver a buscar la candidatura? No, yo lo busqué y en aquel entonces yo le fui muy claro al gobernador. Le dije, oiga, yo le puedo ayudar de aquí a aquí porque yo en marzo me quiero ir a la urna otra vez. Me interesa mucho que la gente evalúe mi desempeño. Usted sabe. Pero yo sí trato de ser lo más claro posible, sobre todo cuando tienes un jefe tienes que ser muy claro, Sí. para que no haya ilusos, para que no haya desilusionados. Claro. Entonces ya llegó marzo, me dijo, dale, me fui. Y de verdad yo creo que ha sido una de las decisiones que también me ha dejado muy tranquilo, porque cuando llega la elección del 21, ganamos, ahora sí, a diferencia de la del 18, ganamos todas las casillas en Camargo otra vez, pero ganamos todas las de Saucillo, todas las de San Francisco, todas las de La Cruz, todas las de Coronado. Nomás en Jiménez fue donde me fui a Michas, Okay. pero todos los demás municipios, todas las casillas ganadas, todas, nunca había pasado eso, Sí. y era parte del trabajo que habíamos hecho nosotros, de la tanta presencia, de sí llevar los apoyos a los municipios, de que la secretaría saliera a todos los municipios. Yo siempre he dicho que todos los municipios son Chihuahua, porque de pronto se concentran ciertas cosas, pero al final del día tienes que salir al encuentro de todas y de todos, y yo creo que lo hicimos muy bien y ese resultado se dio, y ahora pues ya regresamos al Congreso y ahora ya tenemos otra asignatura un poco más difícil, porque ya estamos en la Comisión de Presupuesto. ¿Cómo fue tu relación con Javier Corral? ¿Era una relación institucional o más allá se hizo después de la secretaría algún vínculo más fuerte? ¿Cuál es tu relación, tu opinión de él? No, era institucional. Yo hacía mis reportes, yo le entregaba información, había un tablero que llenábamos de manera semanal,
había objetivos que tienes que cumplir, y esa parte a mí es la que más me gusta, Sí, porque claro. si no te mides es difícil que camines. Y yo recuerdo en aquel entonces cuando llegué los tableros estaban muy abajo, había variables en 3%, 7%, y no, hombre, me, me enojo. Claro. Y yo le dije a mi equipo, nosotros no vamos a salir en rojo en nada, o sea, en nada, por nada del mundo. Y subimos, andábamos ya a los 90, entonces eso me dio 90, 95. Eso me dio a mí mucha tranquilidad, porque estás haciendo las cosas bien, no solamente en el campo, sino también en la oficina. Hay que hacer los dos trabajos, de pronto complicado, porque sí es una gran actividad del Estado, es mucha responsabilidad, pero es una gran satisfacción el haber tenido esa oportunidad. O sea, no cualquiera la tenemos, y de verdad Claro. se agradece. Y me interesa mucho en este punto porque ya habías, digamos, llegado a un gabinete estatal, habías ganado algunas elecciones, incluso ganas la última elección. ¿Cuál era la opinión de tu familia, tu papá? ¿Cómo te aconsejaba? De repente te decía, no, por acá, mijo, o algo. No, fíjate que él me ha dado mucha libertad. Platico mucho con él. Ayer comí con él ahí en Camargo. Estamos sacando cebolla, por cierto. Sí, Y comí tengo unos socios de Guadalajara, de Guadalajara y de México, que es donde mandamos todo el producto básicamente. Y ayer hicimos una comida y platicamos mucho, pero del tema administrativo del negocio. Ya de lo de la política, como que nomás cuando ve así algo, me suelta un que otro petardito ahí, ok. un que otro comentario, pero él siempre ha tratado como de dejarme, que yo me equivoque solo, casi casi. Y puedes sentir como que está orgulloso de haber seguido esos Ah, sí. pasos, de sus pasos, de él haber luchado tanto, estar apasionado en la Sí, política y que ahora pues verte en tantos cargos públicos, sobre todo ganando elecciones por tierra, que yo creo que es lo sí. más complicado. Sientes como que él tiene un orgullo hacia ti, te lo he expresado. Sí. Es que al final del día, yo creo que valora mucho en mí la persistencia. Yo soy bien persistente, o sea, tú me dices que no, me sacas por la puerta y me meto por la ventana, o sea, y busco la manera de que la cosa suceda, porque no te puedes quedar con un no en ningún lado, ni en lo privado ni en lo público. Claro. Y hay que hacer el mayor esfuerzo, a veces cuesta mucho tiempo, y hay reclamos, te digo, ya reclamo de mis hijos, porque no voy al partido de fútbol, o porque no voy a alguna situación de la escuela, o lo que tú quieras, y a veces ahí se anda partiendo uno para todos lados, porque no me gusta tampoco pues ser papá ausente, ¿verdad? Y es muy importante estar presente en la vida de tus hijos, y trato de irlo organizando en la agenda. Ya hago normalmente los domingos, hago una estructura de la semana, hago una estructura del tiempo. Yo siempre he dicho que lo que tenemos más importante los humanos es el tiempo, en qué lo inviertes. Claro. Y luego una vez que lo inviertes ya no hay manera de que, no, déjame lo saco, pues ya se te pasó el tiempo. Entonces es bien importante aprovechar lo más eficiente tu tiempo para dar el máximo resultado posible. Pero eso lo logras con un proceso de planeación. Y los domingos a mí me gusta hacer ese asunto para que la semana fluya de tal manera de que te dé el resultado que tú buscas, porque luego a veces andas así como que no vas viendo para Sí, todos claro. lados y no llegas a ningún lado. Entonces, yo creo que esa parte es importante, y darle sobre todo seguimiento y la persistencia en cada una de las actividades. No está fácil. Ahorita te platiqué la de los negocios, Claro. la de esta de la agroindustria, pero es un tema también de persistencia. Y a través de los años, eso que te platiqué, sucedió en 10 años, entonces no está tan No fácil. está fácil. La campaña del 2021 Sí. fue, ya, ahora sí ya tenías ahora sí una expertise, ya, Ujú. incluso ya tenías la experiencia de haber trabajado en desarrollo social que te permite conocer Ujú. muchos entornos, conocer más las necesidades de la gente, poder generaste una campaña más ad hoc a tu distrito, cómo fue esa etapa, y aparte aparece en el espectro estatal también político Maru Campos, Sí. que tiene un arrastre impresionante en campaña, tenía muy buena percepción en la ciudad de Chihuahua como alcaldesa. ¿Cómo fue ese vínculo? ¿Ya la conocías? ¿Cómo lo llevaste? No, ya la conocía yo a Maru anteriormente. De hecho, yo le he platicado mucho a Maru también de mis intenciones, de esta hambre por seguir, y a veces sí me preguntan cómo anda, y lo con pura hambre. Y a veces la gente pensamos que es hambre física, pero no, a veces es más hambre emocional, más hambre psicológica, más hambre de salir adelante, de hacer algo. O sea, tenemos que tener hambre para hacer algo por nuestra gente, no podemos quedarnos acomodados así en el sillón. Ya soy diputado, bueno, pues aquí que me llegue el cheque y aquí ya todo dar. Espérame,
pues si hay un compromiso mucho más que eso, tienes que dar el resultado a la gente. Por ejemplo, mira, propusimos nosotros la iniciativa para la ley de alimentos en el estado, una iniciativa que se trabajó con Banco de Ya en Alimentos. esta legislatura. En esta, Ajá. con Banco de Alimentos, con FECHAC, con muchos empresarios que la hicimos, y está bien sólida. En Chihuahua, si todo lo que se desperdicia de alimentos lo utilizáramos, o a la mitad de eso lo utilizáramos, no tendríamos hambre en Chihuahua. No, nadie saldría, ningún niño saldría con el tema que te platiqué ahorita de que papá, hoy sí vamos a comer. Ese comentario es desgarrante. Entonces no te puedes quedar con esa información y no hacer nada. Y entonces por eso se van generando alianzas. A mí me gusta mucho platicar con los empresarios o con las organizaciones de la sociedad civil, para que en ese sentido dejemos algo de herencia. De hecho, en la legislatura, una herencia muy padre que dejamos, que me tocó a mí, fue la ley para las organizaciones de la sociedad civil, en donde ya este gobierno del estado tiene la obligación primero de tener padrones y luego de ir apoyándolas en base a sus variables y resultados y demás. Esa me tocó a mí sacarla. Era una ley que se había presentado anteriormente por otros 2 o 3 diputados, pero no caminaba porque al gobierno no le interesaba. Y yo me propuse y dije, la vamos a sacar y la sacamos a chaleco. Yo creo que son de esas cosas que de pronto la gente que camina en la calle no las visualiza o no las entiende, pero al final del día esto te da una organización para las organizaciones y que ellos tengan más impacto en Chihuahua, porque el gobierno no puede solo, necesitas participación ciudadana forzosamente. ¿Cómo es ahora la legislatura? Decías que en un principio te ayudaste mucho de una mentoría que te ayuda a tener una radiografía de todos los diputados, poder aprender incluso hasta presentar una iniciativa, ¿no? Que tiene un proceso que es más complicado. Ahora ya llegaste con un poquito más de experiencia, ya más o menos sabías las comisiones, incluso pues ya eras de los que sabías más o menos cuáles comisiones. ¿Cómo fue esta nueva experiencia? ¿Aprendiste? ¿Ya no tuviste esa curva de aprendizaje? ¿Cómo fue? No, ya no, pues ya básicamente yo ahí te decía, por ejemplo, ¿en cuál comisión te gustaría participar? Y yo les dije en la de presupuesto. Es la comisión en realidad más importante. Las otras son como que, básicamente, si tú propones algo en salud, a ver, vamos a buscar más medicamentos, sí, pero está ligado a presupuesto. Oye, vamos a hacer más escuelas, sí, pero está ligado a presupuesto. O sea, digo, hay muchas buenas intenciones, ¿no? Al final del día es la misma cobija y hay que ver cómo le vas jalando. Y me apoyaron mis compañeros del grupo para estar en la comisión de presupuesto, presidirla de presupuesto de Hacienda Pública, y eso me da la oportunidad de también volverlo lo mismo, aprender desde la vista del Congreso, pero lo administrativo, con ya la experiencia del Ejecutivo. Agarras ahora el presupuesto en el Congreso y ya, la verdad, sí tienes mucha manera de entender cosas. Cuando entras nuevo es bien complicado, claro. O sea, está bien difícil. Pero ahorita ya es muy digerible todo, ya puedes opinar, ya puedes mover cosas, ya puedes tratar de incidir en las políticas públicas para dar mejores resultados a nuestra gente. Yo creo que lo hemos hecho, faltan muchas cosas por hacer, pero se va avanzando. Chihuahua lleva buen camino, buen rumbo. Y el tema de la deuda en Chihuahua, ahora que estás dentro de la comisión, pues ha sido como muy lacerante porque tuvimos una mega deuda, sí. Y luego la bajaron y luego la subieron. Y luego es que es muy complicado también de entender muchas veces, no, que los bonos cambiaron y demás. Pero si lo pudiera simplificar en palabras, Chihuahua siempre tiene ese lastre de tener que pagar una deuda impresionante sin apoyo del gobierno federal actualmente. ¿Cómo se vive desde la Comisión del Presupuesto? ¿Cómo lo ves tú económicamente? Está bien complicado porque los gobernadores anteriores y dejaron una deuda muy grande, ¿no? Entonces la deuda tiene un costo importante, un costo financiero importante, es una cantidad de recursos que tiene que estarse pagando de manera mensual. Y yo he sido de la idea, no es que necesitaríamos un gobierno federal que tuviera ganas de trabajar y hacer algo por nosotros. Desgraciadamente ahorita no tenemos ya, y acabas de ver los últimos recortes, y ahorita los presidentes municipales todos están pobres. Ya ahorita es el peor momento para ser presidente municipal, porque el gobierno federal no te ayuda en nada te ayuda, no te ayuda en una calle, no te ayuda en un parque, no te ayuda en nada prácticamente. Se acabaron el Fortaseg, este recurso que venía para comprar patrullas, equipar mejor a nuestros policías. Al final del día se aventaron todos los fondos, el de estabilización, que era el que ayudaba para que le siguieran llegando
el presupuesto a los estados y que no tuvieran recortes mensuales. Ahora resulta que al estado le acaban de quitar como 1,100 millones de pesos, que se refleja en los municipios en un decremento de las participaciones como del 25, 27%, dependiendo de los municipios. Si un municipio tiene de ingresos mensuales 1,000,000 de pesos, quítale 250,000 pesos, sí, claro, te meten una bronca por cómo pagas la nómina, cómo pagas el diésel, cómo le vas a pagar al policía, cómo le vas a pagar. Fíjate, la gente a veces no medimos hasta dónde llega esto, pero ¿cómo le vas a pagar al camión de la basura para que le ponga diésel, a los que van y te recogen la basura fuera de tu casa, que van un día sí y un día no? Pero al final del día tienen que darte el servicio y el alumbrado público, y es una serie de gastos muy grandes que tiene los propios presidentes municipales. Ya andan los pobres ahora sí, y te digo los pobres porque ahora sí andan sin dinero. Entonces, con estos recortes, al final del día tuviera que haber desde el gobierno federal una verdadera voluntad de sacar a los estados que tienen deuda y de alguna manera írselas pagando con una serie de variables que involucrara también el esfuerzo de los estados para que ese recurso que el estado también está de alguna manera generando, empatado con un recurso federal, fuera directo para bajar la deuda, y que se hiciera una planeación para que en 10, 12 años la deuda bajara de manera muy importante, para que ya no tuviéramos ese costo. Pero no hay una voluntad por parte del gobierno federal, esa es la verdad. Y ahora pues Maru, ahorita hablando de ella, pues ahí anda haciendo circo, maroma y teatro para que le alcance con el recurso que le queda, y yo le admiro mucho a Maru, que también, que hace cosas también disruptivas. El tema de seguridad, de pronto hay comunidades que no lo viven, pero hay municipios que lo viven día a día, y que hoy veo en la estrategia que está haciendo la gobernadora en seguridad, una estrategia diferente. ¿Funcionará? Pues no sabemos si va a funcionar, ¿verdad? En Chihuahua funcionó. Hay datos específicos en cuanto a robo, casa, habitación, robo, vehículos. Hay datos específicos que te dicen que la estrategia funcionó en Chihuahua capital. Vamos a ver si funciona en el estado. Lo importante es que estás intentando una estrategia diferente, porque claro, si sigue siendo lo mismo, pues no va a llegar a ningún lado. Entonces le está apostando gran parte del recurso a esa estrategia, y yo creo que esa estrategia es a mediano, largo plazo, no es de un día para otro. Y le decía la otra vez a los diputados, tiene que hacer la gobernadora algo diferente, porque si no, no vamos a caminar en seguridad. Y yo creo que la seguridad es parte importante, la libertad que tengamos los chihuahuenses para poder andar en la calle, claro, es parte elemental de la vida, ¿no? ¿Cómo va tu distrito? ¿Cómo lo ves? ¿Lo has recorrido? ¿Sí? ¿Cómo sientes a la gente? ¿Cómo va? Va bien. Te digo, ahí nosotros, en el caso del PAN, está bien posicionado en la zona. No veo yo a un Morena fuerte ahí en la región, porque nosotros hemos estado muy pendientes de todas las actividades de las organizaciones, de nuestra gente. Entonces, de las necesidades, de las causas, sobre todo, que es parte que le tienes que estar dando seguimiento de manera permanente. Yo trabajo mucho con las redes sociales. Yo tengo Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok y todas esas, y con el programa que tengo todos los miércoles de la cita, ahí también tenemos mucha interacción con nuestra gente, y salen desde gestorías hasta proyectos específicos para los municipios, y estamos impulsándolos siempre en la mano con los alcaldes. Los alcaldes, y ahorita te digo, pobres alcaldes, yo trato mucho de soportarlos, o sea, de estar detrás de ellos, o un lado donde quieran ponerme, porque tienen un gran reto los alcaldes. Sacar adelante a los municipios ahorita en estas circunstancias con este gobierno federal no es fácil, pero tengo alcaldes muy echados para adelante, la verdad, todos, los del distrito son muy buenos, y en ese sentido estamos trabajando con la gente, y yo siento que la gente contenta, siento a la gente viendo bien a sus autoridades. Yo creo que esa es la parte importante, y tratando de generar comunidad. Yo creo que esa parte también es muy importante, generar comunidad entre todas y todos, para poder al final del día convivir de una manera sana, todas y todos. Viene en el 2024 la elección más grande del país. Tiene mucha relevancia por las elecciones presidenciales. Se espera probablemente una participación histórica, porque ya se realizó en el 2018 y probablemente venga otra más. Tú terminas tu periodo como diputado. ¿Qué podemos esperar de Luis en el año que entra? Vamos a participar.
De pronto, no todas las circunstancias dependen de uno, ¿no? Pero sí vamos a seguir participando. A lo mejor no en un puesto público, pero sí en las organizaciones. O sea, yo si me salgo de aquí, me meto para allá, me voy a meter a Fechagui, a Coparmex, a Canaco, y al CODER. Ya me invitaron al CODER aquí en Chihuahua, me invitaron como empresario, no como político. Y al final del día yo creo que todas y todos los que nos estén ahorita escuchando, debemos de participar de una u otra manera. Siempre hay algo que puedas dar. A veces es tiempo, a veces es algún esfuerzo, a veces es algo económico, algo para un vecino, para alguien de la comunidad. Entonces voy a seguir participando, no sé desde qué trinchera, porque te digo, de pronto no todo depende de uno, pero la voluntad, el cariño que le tenemos a Chihuahua nos va a ir sacando y poniendo en el lugar que ahora sí que el de arriba quiera. Yo creo mucho en el de arriba, y creo que a mi máximo esfuerzo él va a poner, él me va a dar la dirección de donde yo debo estar, y ahí desde ahí vamos a estar trabajando con la conciencia siempre tranquila de que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, nuestra mayor voluntad, para sacar adelante a nuestro querido estado, ¿no? Aquí es donde vamos a vivir toda la vida. Así es. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? El Luis Aguilar, o en el caso de Instagram, Luis Aguilar Lozoya, con mi segundo apellido, todo pegado. En Twitter es Luis-Aguilar 20, por el distrito 20, o sea, 20, Luis-Aguilar 20, 210. Y ya, o sea, en Facebook así, Luis Aguilar, en la página. Ahí contáctenos, todos los miércoles tenemos el programa en vivo. ¿En dónde lo podemos ver? También en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. ¿Cómo se llama el programa? La cita. Porque aparte está muy interesante porque, bueno, me comentabas ahorita fuera de cámaras y de micrófono que tienes invitados nacionales, no solamente del estado de políticos. Has tenido a Marco Cortés, ya fue la gobernadora, el alcalde. Sí, el alcalde Bonilla, han ido personajes políticos, han ido personajes también orientados a las organizaciones, personajes empresarios. Inclusive hemos tenido también testimoniales de la gente con la que trabajamos, y a través de eso yo creo que generamos una interacción bien padre. Ya el programa tiene, ahorita te platicaba, casi 2 millones de alcance, el puro programa en las diferentes redes sociales. Entonces ha sido una plataforma muy padre para poder estar en contacto con toda nuestra gente, informarles qué es lo que estamos haciendo día a día. Ahorita que estamos en periodo de receso, en teoría, en el Congreso, pero nosotros no tenemos receso, cada vez le apretamos más. Pero yo creo que, y luego de pronto lo veo así, como que un día menos. Y así funciona esto, ¿no? Porque digo, la diputación se acaba ahora el 1 de septiembre, ¿no? Del año que entra. Y si es un día menos, en realidad. Entonces, lo que no haces hoy, ya no. Eso es una parte de la Pepsi que le aprendí mucho. Lo que no vendes hoy, ya no lo vendiste nunca. Entonces, tienes que hacerlo hoy, porque si no, ya no hay reversa. El tiempo se te va, y si no generas el volumen que necesitas, pues ya no. Digo, en el caso de la Pepsi, ¿no? Y acá tiene que ver también con presencia y apoyo a nuestra gente. Muchas gracias. Pues yo creo que ha sido una plática muy interesante. Hay muchos consejos políticos, empresariales en toda esta conversación, y estamos muy agradecidos de que hayas estado aquí. Esta es tu casa. Sí. Tienes las puertas abiertas cuando quieras regresar. Esperamos tenerte acá en un futuro como candidato en la boleta próximamente, okay, o como presidente municipal, tal vez, esperemos. Y estamos muy agradecidos de que nos hayas acompañado. Esperemos que lo puedan seguir en sus redes sociales, poderlo seguir, y que igual nos puedan compartir con todo este contenido. A todas nuestras seguidores, toda la audiencia que está viendo este podcast, agradecemos que nos puedan visitar en brújulapolítica.com y en nuestras redes sociales como Brújula Política, en TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok y demás. Muchas gracias, y recuerden que en política es más importante tener una brújula que un reloj. Muchas gracias.